Bueno, con nosotros está Leonel Cisneros, que es perito tasador de la causa Austral Construcciones, ¿no? De esa causa específica. Leonel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Gracias Eduardo. por venir. ¿Qué tal a la mesa? ¿Qué encontró? Bueno, ¿qué no encontré? Ese Bueno. es el tema. O sea, fui designado como perito en esta causa, perito tasador y oficial de justicia ad hoc, porque fuimos en comisión a la provincia de Santa Cruz a rastrear inmuebles en diferentes puntos de la provincia. Arrancamos desde el Atlántico y terminamos contra la cordillera, en 28 de noviembre. En dos viajes, en dos diferentes viajes. Uno, principalmente referido a lo que eran las estancias que se pudieron demostrar 5, que fueron pertenecientes a Austral Construcciones directamente. 70.000 hectáreas de la enormidad que dijo el fiscal en un momento que rondaban las 400.000. O sea, sobre estas 70.000 hectáreas que representan estas 5 estancias, pude constatarla, pudimos localizarlas, no había una localización exacta de las estancias y ya se remataron. Esas estancias ya se remataron. ¿Y el dinero dónde fue? Lo tiene el juzgado comercial 2855. Okay. O sea, la plata está en una cuenta a nombre del juzgado. A nombre del juzgado. Okay. Dentro del juzgado ya para tratar de seguir la ruta del dinero, ¿no? Claro, la ruta del dinero. Claro. Pero la sindicatura ya hizo 3 liquidaciones dentro de lo que es la quiebra de Austral. Porque en ese caso también hay inclusive créditos laborales, créditos privilegiados. Claro, principalmente sepan que el acreedor principal es AFIP en aquel momento. Correcto. Y YPF. Pero también hay otra novedad, es Banco Nación. Recuerden que las propiedades, algunas de las propiedades de Austral Construcciones fueron financiadas por el Banco Nación con un crédito. Entonces, ahora el Banco Nación está tratando también de recuperar ese monto. Y hay algo interesante, uno de los únicos inmuebles que todavía está quedando sin rematar es el inmueble del Obrador Central, que todos los hemos visto, lleno de máquinas y todo. Claro. O sea, otro tema, nosotros secuestramos en el transcurso de la provincia, porque cuando una empresa quiebra, comienzan a desaparecer las... Entonces hay que moverse rápido. 600 máquinas que se remataron en estos tiempos ya, quedan poquitas. En ese Obrador Central... hubo una disputa entre los tasadores del Banco Nación y este cuerpo de peritos, ¿no? Que éramos 3, Matricale, Jorge Matricale, Rico Roca y Leonel Cisneros. Los 3 éramos el equipo que hacíamos esta labor de peritaje. Ahora bien, este inmueble, el Banco Nación pretendía un valor elevadísimo para la subasta, que no condecía con el mercado actual. Porque ellos querían cobrar de ahí, claro, obviamente. No, pero justamente querían para mí representar el valor de lo que se había dado en caución. Usted cuando empezó el trabajo, ¿recibió un detalle del juzgado comercial de cuáles eran los bienes y sobre eso fue? Como el caso puede ser una vialidad, que hay bienes determinados. Sobre algunos bienes, sí. Sobre algunos inmuebles, sí. Pero que no se sabían ni dónde estaban ni lo que había. Qué loco. Entonces, a medida que íbamos avanzando, inclusive con trabajo de la sindicatura, del estudio Stumnik, hacíamos algo, llamábamos de allá y automáticamente referenciábamos algo y automáticamente nos enviaban información de acá. Cuando usted llegaba a las estancias, ¿cómo estaban las estancias? ¿Impecables? Algunas sí, otras ya habían sido vandalizadas. ¿Ah, sí? Sí. Y casualmente rompían los fondos de los placares. ¿Por qué? ¿Había guita ahí adentro? Se ve que buscaban algo. Rompían los fondos de los placares, los cielos rasos, rompían todo lo que era duro, lo rompían todo. Buscando. Desde que el juzgado decretó la quiebra hasta que ustedes tomaron parte activa, ¿qué tiempo pasó? Y pasó un tiempo. Ahí está el tiempo que le dieron para que hagan todo esto. Solamente Austral Construcciones, usted separa Lázaro Báez, porque después están los bienes a nombre de Lázaro Báez. Ahí está. A medida que íbamos avanzando en la provincia, porque ahí también... Por eso decía que llamábamos a Buenos Aires. Encontrábamos algo, por favor, díganos
¿de quién es esto? Averigüen acá, porque era una comunicación continua, Claro. un trabajo continuo ¿Con el entre Buenos secretario Aires. se consulta? No, a la sindicatura. Ah, ok. El apoyo lo recibíamos de la sindicatura que tenía los listados o las referencias. Había mucho que se llegaba por comentarios o por... Ah, sí, por comentarios. Claro, a maquinaria se llegaba, hay un obrador que dicen que está abandonado en tal lugar de la provincia. Pum, íbamos. Sacábamos fotos, llegábamos, bajábamos con Gendarmería. Gendarmería nos brindó, ¿Y quién nos brindó un acceso... ¿Y quién le comentaba cómo veían los papeles para saber cuál era la propiedad? ¿Propiedad de quién? ¿De Austral o de Lázaro? Ahí venía el tema. Ah, ok. Lo que teníamos referenciado desde acá, desde Buenos Aires, ya ahí no había duda, porque ya se había chequeado. Ahora, allá hay un tema. Las distancias desde acá allá y las distancias internas de la provincia son enormes. Enormes. No es que uno viene y dice, voy a llegar a esta puerta, toco el timbre y me atienden. Claro. No hay a quién preguntar, uno mira y En lugares kilómetros... inhóspitos por ahí. Exacto. Claro, ok. Entonces, en 28 de noviembre no, fue muy amable la municipalidad, pero en Río Turbio, les cuento una anécdota graciosa, fuimos a averiguar por un predio que nunca se supo o no se llegó a saber. Teníamos la certeza de que pertenecía a Austral Construcciones. Sepan que para que pueda, digamos, avanzar la sindicatura o el juzgado, tiene que haber un reconocimiento de compra de acciones o un boleto de compraventa o una escritura para que con certeza se sepa que ese inmueble ¿Quién es el propietario? pertenece a un Austral documento Construcciones. Claro. En el expediente, en la nueva resolución, ustedes vieron que hay un punto que dice que se pide expreso diligenciamiento de la cárcel del sur de los papeles que ingresan. En el caso de Lázaro Báez ahora, dice usted. Ahora lo estoy diciendo. Cuando entró la porque- novia con un poder. Correcto. con un poder, porque tienen Eso. miedo de que esos bienes que están con boleto de compraventa... De hecho, Lázaro Báez sigue cobrando alquileres. En el momento en el que Y ahora yo llegué también. en el momento en el que yo llegué a ciertos inmuebles, cobraba la sindicatura de algunos inmuebles que ya tenía la administración, pero otros inmuebles que llegábamos, alguien cobraba. La novia de Lázaro Báez, dicen. Alguien cobraba. Ahora, doctor, una pregunta. Sí. El departamento de San José 1111, algunas primeras Sí. informaciones indicaban que pertenecía a Austral Construcciones. No. ¿Usted lo tiene? No. No pertenece. No pertenece, ese descártenlo. Ese Todo- No se sabe a quién pertenece. De los todo- sauces. De la A los inmobiliaria de los sauces. sauces de los Kirchner. Ah, Lo compró ok. los sauces que la inmobiliaria familiar de los Kirchner. Ok. Que está embargada. ¿Y se lo compró a quién? ¿Se sabe? En su momento lo compró a Jorge Cosia. Eso. Jorge Cosia, A es verdad, el Cosia. secretario de Tenés Cultura razón. del... Exactamente. Tenés razón. Que hubo una diferencia en el precio porque él lo había comprado a un Ese valor y está lo afectado a vendió. una causa en otro tribunal oral federal, Sí. Ok. en el 5. Ok. En el 5. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Da la casualidad que yo contaba que cuando llegamos a 28 de noviembre, que nos topábamos en diferentes lugares, uno llegaba a la municipalidad a requerir la información, porque teníamos las facultades de requerir y mediar ante cualquier organismo el pedido de documentación. ¿Qué pasó? Un segundito, se levantaban, se iban, volvían, estamos buscándola, volvían, se prendieron fuego en el archivo. Qué raro. Volvíamos, yo miraba, veíamos el año, no coincide porque esto es hasta que al final decían no lo tenemos y no nos brindaban la documentación. Le quería hacer una pregunta. En el listado que los fiscales elevaron, el fiscal Luciani y el fiscal Mola, Sí. al Tribunal Oral Federal número 2, Sí. hicieron todo un relevamiento de las propiedades de Cristina Kirchner, de Lázaro Sí. Báez y de Austral Construcciones. Por ejemplo, encontraron que Lázaro Báez tiene 119 inmuebles, según ese relevamiento, con Sí. el número de matrícula. 119 estamos hablando, ¿no? Y Austral Construcciones, 46. Sí. De todo eso, los fiscales piden ver cuáles ya fueron rematados o no. O sea, ¿se está haciendo ese cruce del listado que pasaron los fiscales? En el punto E de la nueva resolución, en el punto E, cita al juzgado 2855, que es el comercial, para que informe al juzgado federal, porque el juzgado federal lo que va a hacer ahora es nuclear toda la información, que lo veo bárbaro, porque de esa manera, digamos, se tiene conocimiento de todo. Sin embargo, ya hubo un tema de competencia entre el federal, la quiebra,
y la quiebra, perdón, y el comercial. Un tema de competencia. Lo que está pidiendo el federal ahora, el juzgado federal, es información si los bienes ya se remataron y el dinero, cómo se dispuso del dinero, porque obviamente que si la quiebra liquida todo su pasivo, el sobrante va a ir al juzgado federal. Claro, Y en la quiebra de Austral Construcciones, ¿usted recuerda más o menos cuánto dinero se pudo...? Es que todavía no se llegó al final. Hay un No, pero millón en lo que hasta ahora se pudo rematar. y debe rondar... No hay una certeza porque fue en pesos número y en aproximado, dólares, sí, pero aproximado. estimo que deben ser... Si lo digo en dólares, serán 20 millones Eso o es 20... todo lo que usted peritó. Sí. 20 millones de dólares. Todos los bienes que usted peritó todos los suman bienes de Austral, 20 millones de... Todos los bienes de Austral Pero se Construcciones... supone que esto es muchísimo más todavía, ¿no? Lo suyo es una partecita chiquita. De Austral Construcciones... No, de Austral no, de no, Lázaro Báez. de Lázaro Báez. Porque Austral Construcciones es Lázaro Báez. Claro. Y Lázaro Báez es Austral Construcciones. Lo que pasa es que usted tiene que peritar dos cosas distintas. Una cosa es la persona jurídica y otra cosa es la persona física, ¿no? Ahí viene el tema. Esa propiedad que está allá es de Lázaro Báez, de Austral. Y vamos, un complejo, por ejemplo, en 28 de noviembre, de Cabañas, 23, si no recuerdo mal, con un penthouse, una cosa así, tipo disco, en una ladera. Yo no sé qué intenciones tenía esta gente, pero en un momento, entre una de las cosas que rematamos, fue unos turbos para hacer nieve artificial. Se ve que querían hacer una pista de nieve o orientada al turismo en el sur o algo así. Eso se remataron las turbinas. Ese complejo de Cabañas, cuando llegamos, sí, esto es de Lázaro Báez o de... sí, era de Lázaro Báez, pero de Lázaro Báez persona, Claro, no era de Austral. O sea que el próximo paso ahora es, el tribunal espera hasta el 12 o 13 de agosto en dos primeras. Sí. No aportan. Designa, Comienza. le consulta, interconsulta con el Tribunal de Tasación, el Tribunal de Tasaciones sortea colegas suyos. Peritos y oficiales de justicia o peritos empieza la parte que usted de hizo en persecución. O sea, Correcto. la parte de, yo digo persecución o de investigación del proceso para llegar a los bienes. Recuerden que si están con boleto de compraventa y hay una escribanía interesante en el sur que es la escribanía Albornoz, que es la que hizo casi todas las escrituras de Austral Construcciones y de la familia Kirchner. Sí. Hay el famoso terreno Claro, que está enfrente claro. al lago argentino, que casualmente 50% de ese terreno es de Austral Construcciones. Se remató, ya se subastó. El otro 50% pertenecía a Cristina Kirchner y Néstor. Y Cristina lo donó a sus hijos hace unos años, con lo cual hoy son dueños los hijos de Cristina. Esa escritura la hizo el escribano Albornoz. Pensar que Cristina decía, yo no lo conozco a Lázaro Báez. Era uno de los negocios en común. Compartían la titularidad de un terreno. Dios mío. Casualmente en esa escritura figura Martín Báez como apoderado de Austral Construcciones y Máximo Kirchner como apoderado de sus padres. Ok, le agradecemos muchísimo. No, Gracias al por haber venido. contrario, Eduardo, a Gracias, ustedes por la gracias por los invitación. detalles.